A ver, a ver. Bueno, chicos, entonces, vamos a comenzar con el capítulo. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Hola, hola. Ya, ok. Bueno, chicos, vamos a comenzar con el capítulo de vectores. Este capítulo es uno de los más extensos en el pre de física, así que pongan bastante atención ya. Primero, necesito saber si alguien tiene una idea de qué es un vector. Una idea. ¿Cómo podría definir un vector para alguien que alguien que no conoce el tema de física? ¿Cómo les explicarían qué es un vector? ¿Sí? Una flecha, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro significado le pueden dar? Piensen que es como que le quisieran explicar a su abuelita o a su mamá una flechita que tiene dirección, magnitud y sentido. Ya, muy bien, Mina. ¿Hay más? No. Bueno, en efecto, el vector, un término vulgar, se lo puede definir como una flechita que tiene una dirección, magnitud y sentido, ¿sí? Pero estamos en la escuela, entonces tenemos que hablar con propiedad. En matemáticas y en física, un vector se define como un objeto que tiene una magnitud. Con magnitud nos referimos a tamaño o a cantidad y una dirección. Matemáticamente, un vector en el espacio euclidiano se representa como una lista ordenada de números, ¿ya? Por ejemplo, en dos o tres dimensiones, ¿ya? Entonces, sigamos. Tenemos primero que reconocer qué son las cantidades escalares y qué son las cantidades vectoriales, ¿ya? Las cantidades escalares, cantidades que para... déjenme aceptar, déjenme aceptar un momento. Bueno, ya. Cantidades escalares. Son cantidades que para su total determinación solo se especifica su magnitud y sus respectivas unidades, que son volumen, tiempo, masa, temperatura, densidad. Las cantidades vectoriales, como su nombre lo indica, un vector, son cantidades que para su total determinación se necesita expresar además de su magnitud, su dirección con sus respectivas unidades. Un ejemplo de estas, de las cantidades vectoriales, es la velocidad, ¿sí? Yo puedo tener aquí una partícula que se está moviendo a una velocidad de, no sé, 30 metros sobre segundo, ¿sí? Pero yo me hago la pregunta, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Sí? Respecto a quién se mueve. Eso es lo que nos indica el vector. Nos indica la dirección la dirección a la que se desplaza, ¿sí? Esto es el vector, lo vamos a llamar un vector A. O también podemos poner otro ejemplo. Yo les tengo aquí un objeto, digamos que es un bloque, y yo les pido, ¿cómo aplicarían ustedes una fuerza para que el objeto se mueva? ¿Sí? ¿Ustedes qué harían? Para mover un objeto, quitarlo del reposo, hay que aplicar una fuerza, ¿ya? Al aplicar una fuerza, lo quito del reposo. Entonces, tenemos que ver la dirección a la que se aplica la fuerza. Si queremos que el objeto se mueva o se desplace en una dirección, tenemos que aplicar la fuerza en esa misma dirección, ¿sí? No basta solo con aplicar una fuerza, porque si yo puedo aplicar una fuerza así, vertical, respecto al objeto. Si yo aplico la fuerza así, el objeto no se va a mover. Quizás se pueda comprimir, dependiendo de qué tipo de objeto sea, pero no se va a mover. Ya, esas son las cantidades vectoriales. Son cantidades que se denotan por una dirección, o sea, tienen que tener una dirección o un sentido de acción. Y estas son las cantidades escalares, que por lo general, como dice su nombre, solo se necesita su magnitud y sus unidades. Ya. Entonces, de nuevo, ¿qué es un vector? Sabemos que un vector tiene una magnitud. Hay varias formas de referirse a esta magnitud. Por ejemplo, módulo o norma, ¿sí? Esto aquí me indica el tamaño del vector. La dirección, bueno, como su nombre lo dice, es una dirección, nos indica hacia qué lado en un eje de coordenadas está el vector o un ángulo respecto a un punto. Y las unidades son las unidades del vector, ya sea si estamos hablando de una fuerza, de una velocidad, de una aceleración. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de los vectores? Yo tengo este sistema de coordenadas y yo a este vector le voy a poner A, ¿sí? Entonces, A tiene
un tamaño n, un n que pertenece a los reales, ¿sí? Y su dirección, ¿cómo yo tomo la dirección? Bueno, la dirección la tomamos con respecto al ángulo que se forma entre el eje horizontal y el vector. Y esta va a ser la dirección. Voy a suponer que este es un ángulo, no sé, 30 grados, ¿sí? Un vector se representa mediante una flecha y una dirección. Es aquella que el vector forma con el eje. Entonces, explicando lo anterior brevemente, volvemos a la definición. En física, un vector se utiliza para representar cantidades que no solo tienen magnitud, sino también dirección, como la velocidad, la fuerza, la aceleración o el campo eléctrico. Ya con esta definición que le hemos dado al vector, ya tiene que quedar todo claro y ya no, si nos llegan a preguntar en algún momento qué es un vector, ya no podemos decir que es una flechita, ¿ok? Representa gráfica de las magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ya, hay un segundo. Ya, tenemos, ya tenemos la representación gráfica de los vectores. Ya, los vectores también tienen componentes, ¿sí? Al tener componentes, van a tener unos componentes en X y en Y. Entonces, yo tengo un vector, y te voy a decir este vector aquí, este vector A, está graficado en un sistema de coordenadas X, Y. Este vector A, un momento. Este vector A tiene unos componentes rectangulares en el sentido de X. Mm, 그래. Ya. Este vector A tiene unos componentes rectangulares en el sentido de X y en el sentido de Y. Bueno, este sería AX y este sería AY. ¿Cómo yo hallo los componentes rectangulares de este vector? Tenemos que el vector A, este de aquí es la magnitud del vector. ¿Cómo yo hallo la relación entre AX y AY? Por medio de un triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, este sería el lado de A en su magnitud. Este sería AX y este sería AY. Si nos damos cuenta, podemos trazar una recta paralela al eje de las Y, de su mismo tamaño y magnitud. Desplazando este vector hasta el lado paralelo, nos damos cuenta que esto forma un triángulo rectángulo. ¿Y qué nos relaciona el triángulo rectángulo? Pues tenemos las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y la tangente. Entonces, si en algún momento tenemos que encontrar las componentes rectangulares de un vector A, un vector B o un vector cualquiera, sabemos que tenemos que determinarlas por sus funciones trigonométricas. ¿Qué nos dicen las funciones trigonométricas? El seno nos dice que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa en estos casos? Para el seno y coseno, la hipotenusa es el tamaño del vector o es A. Entonces, ¿cuáles serían el cateto adyacente y opuesto? Bueno, los catetos son los lados que conforman el triángulo rectángulo. En este caso, el lado adyacente es el cateto A y el lado opuesto es el cateto O, ¿sí? O de este lado, ¿por qué opuesto? ¿Y por qué adyacente? Adyacente porque es el lado al que el ángulo tiene más cerca y el opuesto, pues por su mismo nombre, el lado que está más lejos del ángulo. Voy a traspasarle aquí. Ya. Entonces, ¿cómo relacionamos esto para encontrar los componentes rectangulares? Yo puedo decir, si yo quiero encontrar las componentes de AY, yo puedo relacionar de esta forma. El seno del ángulo es igual al lado opuesto, que sería AY, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sería la norma o el tamaño del vector A. Entonces, aquí simplemente se hace un despeje de ecuaciones. Sabemos que ya el tamaño del vector A ya no nos lo van a dar,
y el del ángulo posiblemente también. De hecho, tienen que darlo para encontrarlo. Entonces, simplemente despejamos y tenemos que AY va a ser igual a la multiplicación de la norma del vector A por el seno del ángulo que forma. Y asimismo, para encontrar el lado AX, tomamos el nuevo, pero de este lado tomamos el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno nos relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Entonces, si yo tomo el coseno del ángulo, va a ser igual al lado adyacente, que sería AX, sobre la hipotenusa, que sería de nuevo la norma del vector A. Entonces, de nuevo, hago el despeje, me queda que la norma del vector A multiplicada por el coseno del ángulo me va a quedar igual a la componente rectangular del vector A en X. Ya, ¿para qué se utiliza el tangente del ángulo? Por lo general, si nos dan las coordenadas del vector, ¿sí? Entonces yo tengo, voy a poner aquí, ejemplo, un vector A que tiene unas coordenadas 3,4. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este, primero, estos son los componentes del vector en forma ya rectangular, ¿sí? Y nos piden graficarlo. Este de aquí se grafica en el eje X y este en el eje Y. Entonces, graficamos el vector. No sé, vamos a poner aquí que está aquí en el eje 3 y aquí en Y, en 4. En el eje Y, 4 y en el eje X, 3. Si nos piden encontrar la dirección del vector, se refiere al ángulo. Por eso es importante aquí. No tenemos el ángulo, pero tenemos el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces utilizamos la tangente. Voy a hacerlo aquí. La tangente del ángulo va a ser el igual al lado opuesto, que sería 4, sobre el lado adyacente. Y vemos que aquí no tenemos el valor del ángulo, así que podemos despejar el tangente pasándolo al otro lado como un arco tangente de 4 tercios. Y al realizar esta operación vamos a encontrar el sentido o la dirección del vector A. En el caso de que nos den los puntos o los componentes, las componentes rectangulares y tengamos que encontrar la dirección del vector A. ¿Sí? ¿Todo claro con esto? Tangente inverso del ángulo. Sí, también. Arco tangente o tangente inverso del ángulo. Es lo mismo. Simplemente es un despeje. Por lo general, en cursos más avanzados no se pone tangente a la -1, sino arco tangente. O pueden poner para que ustedes, como ustedes están relacionados, como tangente a la -1. Sí, tangente a la -1, tangente inversa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? No, todo claro. Levanten la manito si está todo claro. ¿Todo está claro? No, todo está claro. Ya, muy bien. ¿Qué más dijeron? Profe, dígame, dígame. Dígame, Ashley. Ashley Córdoba. Sí, sí es respecto al eje y eso los invierto. O sea, este sistema de coordenadas por lo general es el más básico, X, Y. Pero puede que en un ejercicio no esté así, sino esté X aquí y Y aquí. ¿Sí? O sea, esto depende. Cuando trabajen con tres dimensiones, así, no esperen que siempre esté así. X, Y, Z. Por lo general, dependiendo del ejercicio, se los pueden cambiar. Pueden que aquí tengan el eje Z, aquí el eje X y aquí el eje Y. Y se aplicará lo mismo, pero bueno, en tres dimensiones ya hay que usar otras funciones para determinar los ángulos. Pero el orden no importa mientras tú tengas en cuenta el eje al que te estás refiriendo. Y sobre todo, que estamos hablando de lados del triángulo rectángulo. De nuevo, aquí está el triángulo rectángulo, aquí forma el ángulo de 90 grados y este es el ángulo que forma el vector respecto a la horizontal. Sabemos que, de nuevo, el lado adyacente es el lado que está cerca del ángulo, AD. El lado opuesto es el lado que está más lejos del ángulo, OP. Y el lado recto o el lado más largo es la hipotenusa. ¿Sí? Pero este es de este lado.
Si cambiamos, no sé, digamos, a un eje, al segundo eje del plano cartesiano, la de acá, tenemos que el vector va a ser así y el triángulo rectángulo se va a formar así. Entonces, ¿dónde se forma dónde se forman los 90 grados? Aquí. Aquí es el ángulo que forma el vector respecto al horizontal. Y de nuevo, este sería el lado adyacente y este es el lado opuesto. Aquí una consideración, ¿sí? Cuando estamos hablando respecto a este ángulo, respecto a un vector que está en este plano, o bien pueden trabajar con el ángulo que está aquí, o pueden hacer una diferencia de ángulos. Sabemos que todo esto me va a dar 180 grados, ¿no? Si tenemos este ángulo, podemos restar los 180 menos ese ángulo para encontrar el ángulo que está aquí. Este va a ser un ángulo alfa. Y la resta de 180 menos el ángulo que ya me están dando es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque por lo general siempre se toma el ángulo respecto al eje de las x positivos hacia el vector. Pero pueden trabajar con este ángulo. Pero tienen que recordar algo muy importante. En el plano cartesiano, los, los los cuadrantes se dividen. Todo cuadrante tiene un lado en el que van a ser positivos y negativos. Por ejemplo, de este lado, en el primer cuadrante, todos son positivos. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo. Todo sin, en el tercer cuadrante solo la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante solo la coseno positiva. O sea, ¿qué quiero decir? Que si aquí, por ejemplo, aquí me dan un ángulo de coseno de 55, el resultado va a ser igual que si pongo el ángulo de coseno menos de 100, 25, creo que sí, 125. Va a ser igual, solo que no olvidar que el coseno de este lado, del segundo cuadrante, es negativo. ¿Sí? Tienen que tenerlo en cuenta. O pueden darse cuenta que si estamos aquí en el eje de las x positivos, de este lado va a ser el eje de las x negativas. ¿Alguna pregunta con lo que acabo de decir? Todo sin tacos, exactamente. Todo sin tacos, todo sin tacos. Solo es manipulación. Tienen que abrir un poco más la mente y practicar, porque ya esto, ya con el tiempo se hace, es lo más fácil que pueden ver dentro del pre-física. De todos los temas son fáciles, solo tienen que estudiarlos. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Puedo pasar? Levanten la manito si está todo entendido. ¿Todo entendido? Bueno, sí, ya. Asumo que no hay preguntas, así que seguiré. Bueno, lo que les decía, si el vector tiene dos componentes, es un par ordenado, un par x, y, y será en dos dimensiones. Si el vector tiene tres componentes, se vuelve una terna ordenada y será en un espacio x, y, z y será un vector en tres dimensiones. Como le dije, tres dimensiones, nos referimos a un plano, un eje de coordenadas que está más o menos así, en lo que por lo general el eje Z siempre va a ser bueno, dependiendo del ejercicio, va a ser un plano que es perpendicular a la superficie que se forma entre estos dos vectores. Aquí digamos que este es X y este es Y. El eje Z es un plano que es como perpendicular al plano que están formando estos dos vectores. ¿Ya? Sí, muy bien. Bueno, aquí esto era para un breve ejercicio de cómo graficar un vector con sus componentes rectangulares. Vamos a graficar cualquier vector, no sé. Voy a poner aquí. Imaginemos que está recta esta línea ya. Me voy. Voy a hacer el ejemplo de la. Aquí voy a poner que este es un vector B. ¿Sí? Y que está en los puntos. eh, no se va a poner aquí -3. Este es el lado 4. Y me piden encontrar la dirección de este vector respecto al eje X positivo. ¿Sí? Algo básico. De nuevo, vamos a que... Tengo el vector. Vamos a borrarlo. Ya. Y me dan que el vector es un par ordenado en un eje X -3 y en Y 4. Entonces, ¿cómo grafico esto?
Voy aquí al eje de coordenadas y tengo, si este es X positivo, este Y es positivo, este Y negativo y este es menos X, me dirijo al lado de las X negativos y busco -3 y en el Y positivo las 4. Entonces, el vector por lo general siempre se grafica desde el punto de origen hasta el punto de intersección entre el par ordenado. No, no tengo pulso. Sí. Y este de aquí es el vector B. ¿Qué me indica este vector B? El tamaño o la magnitud del vector. La magnitud o la norma de un vector, ya, sea aquí, sea un vector B, X, Y, en un vector de R2 o dos dimensiones, la magnitud o norma de B se denota, pues, puede ser así como, no es un valor absoluto, es como la resultante, ¿sí? Del vector y se define el, como la hipotenusa de, ¿qué es que hablo? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más Y al cuadrado. Así se define la magnitud o la norma de un vector. Pitágoras. Sí, ¿por qué Pitágoras dice el compañero? Porque si tenemos el vector, perdón, si tenemos el vector, aquí vamos a tener un vector A. Bueno, un momento, chicos. Ya, ¿por qué el compañero dice en Pitágoras? Bueno, si tenemos las coordenadas, digamos aquí, de A, que es 3 y aquí de nuevo 4. Luego, esto sería, para un triángulo rectángulo, esto sería la hipotenusa. La hipotenusa o el tamaño de A es igual a los catetos adyacentes y opuestos elevados al cuadrado. Ya, entonces. Bueno, esto es una definición matemática, pero es la más exacta. Entonces, tenemos las operaciones con vectores. Las operaciones básicas, sí, exactamente. Tenemos las operaciones con vectores. Las operaciones básicas es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué significa esto? Cuando multiplicamos un escalar por un vector, el vector puede aumentar su magnitud o disminuirla o girar en 180 grados o mantenerse constante. Todo eso depende del signo del escalar por el cual se multiplica el vector. Entonces, voy a anotar este signo como un escalar que pertenece a los números reales. Entonces, yo tengo aquí, voy a darle un escalar 5 que multiplica un vector A. En magnitud, el vector A va a aumentar 5 veces su tamaño. En coordenadas o de manera analítica, yo tengo 5 y el vector A tiene coordenadas 2,3. Entonces, ¿qué hace el escalar al vector? Se distribuye dentro de de las coordenadas del vector. Entonces, llegaría a ser 10,15. Es decir, aumentó su tamaño 5 veces. Y es así mismo pasaría con si yo multiplico el vector por un número pequeño, digamos un medio, de A. ¿Qué va a hacer esto? El tamaño del vector va a disminuir el vector a la mitad. ¿Sí? Y de nuevo, así mismo de forma analítica se multiplicaría un medio por las componentes del vector. Ya, si yo tengo que el escalar es negativo, digamos que es -1, el vector A que multiplica un vector A, y el vector A tiene esta dirección, al multiplicarlo por ese -1, su dirección va a cambiar respecto a 180 grados. Es decir, si aquí está un grado de cero, para llegar a 180 sería una semivuelta. Entonces sería vector la menos A. Y si el escalar es, por ejemplo, igual a 1, el vector se mantiene constante. Entonces, suma de vectores. Las cantidades vectoriales aplican diferentes reglas para la suma, la resta y la multiplicación. Vamos a ver lo que es el método gráfico del polígono.
¿Qué nos dice este método? Los vectores se colocan uno a continuación de otro, de modo que la flecha del vector coincida con el origen del siguiente, y así sucesivamente. En términos gráficos sería, yo tengo aquí, tengo un vector A, un vector B y un vector C. Y me piden sumar A más B más C, ¿sí? Y no me dan las componentes analíticas, solo me dan tamaños, tamaños del vector. Entonces yo tengo que el vector A tiene una dirección así. El vector B, ¿cómo vamos a verificar el vector B? Siempre es cabeza, cola. Me refiero cabeza y cola con esto. Esta es la cabeza del vector A y esta es la cola. Ahí viene la cola del vector B, la cola del vector B con la cabeza del vector A. Viene la cabeza del vector B con la cola del vector C. ¿Qué me forma aquí? La resultante de esta suma de vectores viene siendo desde el origen, desde donde se comenzó a graficar, hasta la cabeza del último vector que se graficó. Esta vendría a ser la resultante y esta vendría a ser la suma de vectores por el método de polígono. Otra cosa muy importante es que si yo tengo una suma de vectores, tengo aquí A más B, por ejemplo aquí B, más C, más D, más E, ¿qué sucede aquí? Vemos que el vector inicia en el punto A y termina de nuevo en el punto A. La suma de esos vectores A más B más C más D más E es igual a cero. ¿Por qué? Porque distancia y desplazamiento tienen dos significados diferentes. En el desplazamiento solo nos importa dónde inicia y dónde termina el vector. Si nos damos cuenta, inicia y termina en el mismo punto, por eso la suma de esos vectores es igual a cero. Bueno, este es un ejercicio básico en el cual les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan utilizando el método del polígono. Tienen que sumar los vectores. ¿Saben de nuevo? Saben que la resultante del vector es la suma de los vectores A, B y C. O sea, puedo expresarlo así. La resultante es igual a la suma de A más B más C. O en el caso de que llegue a ser un polígono cerrado, la suma de A más B más C más D tiene que ser igual a cero. Solo y cuando el inicio del vector coincida con el fin de la gráfica de la suma de vectores. ¿Ya? Entonces, voy a dejar este ejercicio. Voy a dejar este ejercicio para que lo resuelvan y me dicen cuál es porque estoy buscando el literal incorrecto. Bueno, para los que ya me pasaron la respuesta por Zoom, es correcto. La respuesta incorrecta es la C.
Pero ¿por qué lo sé? Bueno, para los que aún no saben cómo se resuelven estos ejercicios, esto es un ejercicio básico de prueba de salida y de examen. Entonces, presten mucha atención. Me dice, dada la siguiente suma de vectores del mismo tipo, determine cuál de los siguientes enunciados es el incorrecto. Muy importante reconocer qué es lo que nos pide el enunciado. Entonces, yo tengo que la suma de A más B más G más J es igual a cero. Entonces, en otro color, de azul, la suma de A más B más G más J es igual a cero. Pues correcto. ¿Por qué es correcto? Porque si hacemos la suma de A más B más G más J, se vuelve en un polígono cerrado. ¿Cuál, cuál es la definición de un polígono cerrado? De nuevo, el inicio y el fin de la suma de polígonos coinciden. ¿Qué quiere decir? Que hubo un desplazamiento de cero. Por eso la suma de estos vectores da igual a cero. Entonces, vamos con el literal B. Yo tengo los vectores F, G y B. Entonces, grafico. F, G. Aquí nos podemos dar cuenta que G, o sea, aquí en la orden me tengo G aquí y B después. Pero recordar que la suma es conmutativa. O sea, yo puedo agrupar o reescribir la suma de tal forma a la que a mí me convenga. En el vector F, lo voy a escribir más el vector B más el vector G. Entonces, ahí yo procedo a hacer la suma y tengo que el vector F más el vector B más el vector G, la resultante es igual a cero. ¿Ya? Lo importante es recordar que la suma es conmutativa. Cuando se está hablando de resta no se puede hacer eso, pero en la suma sí. Entonces, vamos con el literal C, que me dice, la suma de A más B más G más F es igual a cero. Entonces, vamos, suma de A más B más G más F es igual a cero. Pues esto es incorrecto. Aunque el vector F termine, digamos que en el comienzo del punto B, para que sea igual a cero tenía que haber terminado en el origen del vector A. Si quizás en la pregunta nos hubiesen dicho que la suma de A más B más G más F es igual, o la resultante de esta suma es igual a menos A, en ese caso era correcto. ¿Por qué? ¿Por qué menos A? Porque si nos damos cuenta que el vector F termina aquí y el vector A, su origen es aquí. Entonces yo tengo este vector A. ¿Por qué menos A? Porque, de nuevo, la resultante va desde el punto final hasta el punto de origen. En este caso, si nos damos cuenta, sería el vector a la menos A. Un segundo, chicos. Ya listo. Entonces, de nuevo, J más E. Entonces, de nuevo, la suma de J más E nos dice que la resultante es I. Entonces, yo tengo el vector J más el vector E. De nuevo, la resultante va desde el origen del vector hasta donde finaliza la suma. Entonces, esto es correcto. Y la suma de A más B más E más I es igual a al vector E. Entonces, A más B más G más I, su resultante es igual al vector E. De nuevo, desde donde comienza el vector A hasta donde finaliza la suma de vectores, en este caso I. Su resultante es igual a E. Ok, este es un ejercicio básico. De nuevo, les recomiendo practicar estos ejercicios. Por lo general, no se los ponen así tan sencillos, pero siempre hay algo de suma de polígonos en PS y en lecciones. Entonces, vamos con el método del paralelogramo.
¿Qué nos indica este método por suma de paralelogramos? ¿Ya? Este es un método gráfico que se usa para sumar vectores, en el que se forma una figura geométrica dada por la forma de los lados de longitud paralelos. Por ejemplo, este es un paralelogramo. Nos damos cuenta que este lado de aquí, es exactamente igual a este lado de acá, en magnitud y sentido, y son paralelos. Y este lado de aquí, este lado que está con verde, es igual en magnitud y en sentido al lado que está, el lado de aquí, que también es paralelo a este lado. Entonces, ¿cómo se usa esto en vectores? Aquí este es un ejemplo. Tengo un vector B y un vector A. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es trazar un paralelo, o trazamos un paralelogramo, y la suma de estos vectores es la resultante que se forma aquí. ¿Por qué un paralelogramo? Porque si nos damos cuenta, si desplazamos el vector a su lado paralelo, es decir, aquí, digamos que aquí vamos a pasar A y este es B, ¿qué está pasando aquí? Está habiendo una suma de vectores por el método del polígono. Es decir, comienzo en el vector B y termino en el vector A. La resultante viene desde el origen del vector hasta donde finaliza la suma de vectores. Y es exactamente la misma que si yo en vez de desplazar A hubiese desplazado B. Aquí tengo A, desplazo B al lado paralelo y de nuevo tengo A y tengo B. Se hace la suma de vectores por el método del polígono que viene desde el origen hasta donde finaliza el vector B, que esa vendría a ser la resultante, y así es como se suma por el método del paralelogramo. Importante, solo se pueden sumar dos vectores a la vez. Solo se pueden sumar dos vectores a la vez. En el caso en el que nos den tres o más vectores, se tendrá que escoger dos para luego hacer la suma por método de paralelogramo y luego con la resultante sumar a otro de los términos. En este caso, si fuesen dos, si fuesen tres o cuatro. Este es un ejemplo. Yo aquí este es un vector, vamos a poner que es un vector B. Yo tengo la suma de B más A más C, ¿ya? Y me piden hacer la suma de esto. De nuevo, primero, es importante reconocer que solo se pueden sumar dos vectores a la vez. Digamos que yo quiero sumar primero, elijo sumar B más A. Entonces, trazo la resultante, formando el paralelogramo. Yo tengo que la resultante de esto vendría a ser así. ¿Ya? Ahora, teniendo la resultante aquí es igual a la suma de B más A en vector. Yo puedo hacer esto. Yo puedo la resultante sumarla con el vector C. Entonces, yo tengo que la dirección de la resultante es así. Trazo una paralela en magnitud y sentido a la resultante, una paralela en magnitud y sentido al vector C. ¿Ya? Y aquí vendría a estar la resultante entre R y C. El resultante 2 digamos, de este lado. Resultante 2. Y la resultante 2 vendría a ser la suma de la resultante uno más C. ¿Y qué es la resultante uno? La suma de B más A más C. ¿Ya? ¿Alguna pregunta esta suma de vectores por método de paralelogramo? Es algo sencillo, como proyecciones. Sí, no, o sea, proyección es otro tema en el cual se proyecta un vector sobre otro, ya sea para encontrar su tamaño o para encontrar un área, pero proyección no es la definición más adecuada. Por cierto, ¿ya están viendo el tema de proyecciones en vectores o el chico ya lo sabía? Esa es una pregunta. Hasta qué tema van en vectores? ¿Hasta qué tema van en vectores, chicos?
Aún ni empiezan, ok, ok. Entonces, bueno, esto te va a servir para el CL. Dice Ashley Córdoba, orden de magnitud, o sea, por las primeras partes. Bueno, ya entonces, no tienen ninguna pregunta de cómo sumar por el método de paralelogramo. Podemos seguir. Ah, por orden de magnitud, ok, ok. Por cierto, para los que recién están entrando, más tarde, o quizás mañana, suba ejercicios de vectores por método de polígono cerrado y por paralelogramo, para que vayan revisándolos en el canal de YouTube, para que vayan practicando para el CL del día lunes. ¿Ya? Ok. Ok, esto de aquí es un concepto que casi no se lo van a plantear en el PS en elecciones, pero igual es importante conocerlo. ¿Qué son los vectores colineales? Son aquellos que se encuentran sobre la misma línea de acción. Solo cuando son vectores colineales se puede hacer una suma o resta de su magnitud y se mantiene la dirección. Es decir, yo aquí tengo, ¿qué es la misma línea de acción? Es esto, que está en el mismo sentido, en el mismo eje. Por ejemplo, yo no puedo sumar, tengo aquí un vector D y un vector A. Yo no puedo sumar sus magnitudes porque tienen componentes muy diferentes, ¿ya? Para sumarlos debería conocer sus componentes rectangulares para sumarlo y hacer una resultante entre los dos. Pero en vectores colineales nos da la facilidad que si tenemos dos vectores que están en el mismo sentido de acción, es decir, así, en el mismo sentido de acción, podemos sumar sus magnitudes para obtener otro nuevo vector. Ya digamos que aquí este vector A tiene 6 unidades y el vector B tiene, ahí sí como está en la figura, 3 unidades. Yo sumo A más B, me va a dar otro vector de 9 unidades, pero en la misma dirección de A más B. ¿Ya? En cambio, si yo tengo un vector P en este sentido, de 3 unidades, y un vector C en sentido contrario, de 4 unidades, tenemos que los dos vectores están actuando en el mismo sentido de acción, ¿sí? Pero en direcciones contrarias. Y me piden sumarlo. ¿Cómo yo debería actuar aquí? Primero identifico que estén actuando en el mismo sentido de acción. Ya, eso es correcto. Primer punto válido. Y hacer una suma algebraica de sus magnitudes. Esto depende del punto de referencia, ¿sí? Yo puedo asumir, o si en el ejercicio lo explica, que hacia acá es positivo, sabemos que el vector C tiene una dirección contraria al sistema de referencia, lo cual indica que tiene una magnitud negativa. O digamos que si yo quiero encontrar, yo pongo que en mi sistema de referencia positivo hacia los vectores que se dirigen a la izquierda, el vector B vendría a estar negativo. Sí, todo depende del sistema de referencia. Por eso es importante que el ejercicio te lo diga o bien preguntarle al profesor. Entonces, si yo tengo el vector B y yo tengo que es positivo hacia la derecha, el vector C sería negativo. Al sumarlo, tendría que sumar 3U menos 4U, el cual me daría una unidad, que sería conformada por el nuevo vector, resultante, un vector resultante, no sé, voy a ponerle un vector E, en el cual va a tener una unidad de tamaño y va a conservar la dirección del vector C. ¿Ya? ¿Me permiten un momento, chicos? Hasta mientras, alguna pregunta sobre lo que hemos visto, ya sea cómo encontrar componentes rectangulares o algo más. Una última cosa, chicos. En el pre, por lo general, cuando estemos hablando de vectores, va a haber ejercicios en que nos van a dar un vector expresado en coordenadas
en coordenadas polares, coordenadas geográficas o coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Qué son estos tres tipos de formas de expresar un vector? Entonces, yo digamos que en coordenadas polares tengo un vector A en el cual nos dan de esta forma. ¿Qué me indica esto? Esto me indica la magnitud del vector, es decir, la norma o tamaño, magnitud, y esto me va a indicar la dirección del vector, ¿sí? En coordenadas geográficas tengo el mismo vector A y me lo dan de esta forma, ¿sí? ¿Qué me quiere indicar esto de nuevo? Esto me va a indicar la magnitud del vector y esto la dirección. Quizás esto de aquí sea un poco engañoso a la vista, pero digamos que yo tengo el vector A aquí. ¿Qué me quiere decir esto? Que vamos a graficarlo de acuerdo a digamos que esto es una brújula, ¿no? De ahí que tengo norte, sur, este y oeste. Digamos que el vector A está graficado de norte a este con un grado de 30 grados. Entonces, ¿de dónde se mide este grado de 30 grados? Pues viene dado desde la componente N hacia el este. En este caso, norte hacia el este, viene dado así. El vector A forma un ángulo de 30 grados respecto del norte a este. Vendría a ser el vector A. Y en coordenadas rectangulares, pues bueno, este digamos que el vector A, de nuevo, dan las coordenadas rectangulares en X y en Y. Y se grafica de forma normal. Hay ciertas técnicas para pasar de coordenadas polares a geográficas o de geográficas a rectangulares. Eso de ahí ya lo veremos en la próxima clase. Bueno, esta clase se ha hecho corta. Sí, porque sí. Sí, muy bien. Gracias a Mina por haberle respondido. A ver, ¿por qué conservar la dirección del vector C? Por una simple suma algebraica, de nuevo. ¿Por qué? Porque yo en mi sistema de referencia yo tengo que va a ser positivo los vectores que estén apuntando hacia la derecha. Y el vector C está apuntando hacia la izquierda. Entonces va en sentido contrario a mi sentido de referencia, que es positivo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, si me piden sumar el vector B más el vector C, yo sé que el vector C está opuesto a mi sentido de referencia, es decir, está yendo en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, al realizar la suma de 3u menos 4u, me queda que va a ser menos 1 unidades. Y esto va a ser la suma de esos vectores. ¿Ya? Entonces, este menos 1 nos indica la dirección. ¿Sí? Ese menos nos indica la dirección del nuevo vector, que va a ser opuesta al sentido en el que tengo positivo. ¿Sí? Por eso se conserva la dirección del vector C. Pueden ver la grabación en el canal de YouTube. También, si no pasa nada, puede que les suba unos ejercicios tipo control de lectura de vectores para que se guíen al momento de realizar el CL. Espero poder que me faciliten esos ejercicios para hacerles el video. Ya, sin nada más que decirles, esto es todo lo que me dieron para planificarles para el día de hoy. Ya, muchas gracias a las personas que pudieron estar aquí. No se olviden que más tarde tienen una clase de matemáticas, de conjuntos, con ejercicios. Creo que llegarán hasta, hasta ejercicios de conjuntos de productos cartesianos. Entonces les recomiendo que asistan para la PS que tienen la próxima semana. No se olviden que un día antes